Quizás hoy sea mucho más sencillo poder ver que tenemos que convertir la movilización del 9 en un episodio en el cual los sectores populares, los trabajadores, el movimiento de mujeres, podamos intervenir con nuestras propias banderas, con nuestras propias reivindicaciones. Luego de la movilización del 18 de febrero y de la movilización que protagonizó el gobierno el 1 de marzo con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, creo que queda por lo menos más claro para aquellos sectores que intervenimos de forma cotidiana en la lucha de clases, etcétera, que tenemos una necesidad imperiosa de irrumpir dentro de la crisis política con un programa propio. Sin lugar a dudas, las banderas o las reivindicaciones del movimiento de mujeres fueron uno de los tantos grandes ausentes dentro de estas dos grandes movilizaciones. La crisis abierta con la muerte de Nisman, todo lo que significa esta crisis en términos que ha puesto de relieve una situación, digamos, que si bien muchas veces pensamos que podemos describir de forma cotidiana de lo que ocurre, las conspiraciones que ocurren dentro del Estado, etcétera, sin lugar a dudas hoy esta serie de House of Cards que está viviendo todo el mundo con la crisis de Nisman, la ven de forma mucho más clara. Quiero decir, nosotros podemos hablar de conspiraciones de los servicios de inteligencia de forma permanente, somos una corriente que hemos hablado en muchas oportunidades en el sentido de mostrar, por ejemplo, la influencia, el protagonismo que tiene el Estado dentro de lo que es la proliferación de las redes de trata de personas, la esclavitud sexual, etcétera. Sin embargo, uno lo repite, rema en dulce de leche todos los días para que se comprenda el protagonismo que tiene el Estado dentro de este tipo de delitos, y cuando salta la PUS con crisis de estas características, bueno, todo se hace bastante más claro, aunque hace 10 años que lo están diciendo todos los días. En particular con el problema de la trata de personas, quizás se note de forma diferencial, porque bueno, directamente aquellos personajes que están involucrados con el aparato de inteligencia del Estado, ligados al ahora famoso Estiuso, etcétera, bueno, están ligados directamente al regenteo y la promoción de lo que es la esclavitud sexual, etcétera. Hace pocos días atrás se clausuró este boliche, el Club Anchorena, ligado a Robert Martins. Bueno, por ejemplo, esta denuncia que está hecha desde hace 2 años, está planteada, etcétera, aquello desde hace mucho tiempo, y sin embargo no prendía, y hoy se convierte en algo de mayor relevancia porque se ve hasta qué punto el aparato del Estado conspira de forma permanente contra los intereses de las mayorías populares, y en este caso se ve claramente reflejado no solamente en lo que ha sido algo que es de un interés popular muy importante, como es el encubrimiento de la causa AMIA, sino que empiezan a saltar la naturaleza misma de todo este aparato del Estado que permanentemente conspira en contra de estas mayorías populares. Entonces se pone de relieve cuando el Estado interviene directamente para operar sobre las organizaciones que luchan, etcétera, infiltrarlas, etcétera. Se pone de relieve cuando utilizan el aparato de inteligencia de la propia gendarmería para poner en pie, digamos, todo un sistema de espionaje contra las organizaciones sociales. Se pone en evidencia cuando salta a la luz que directamente no un perdido e ignoto servicio de inteligencia, de lo que se supone que son más de 7.000 agentes que tiene el aparato de inteligencia del Estado Nacional, interviene o aparece vinculado a la trata de personas, sino que es ni más ni menos que era el segundo del ahora famoso mayor responsable del año 72 del aparato de inteligencia del Estado, que es Piuso. Entonces no estamos hablando de los márgenes del aparato de inteligencia del Estado, sino que estamos hablando del centro, de su dirección, que está involucrada directamente en la vejación de mujeres, en la explotación de mujeres, en un negocio que reditúa muchísimo dinero, y por eso los principales referentes del aparato del Estado están metidos en este negocio. Entonces la crisis política nos obligaba efectivamente a decir este 8 de marzo no puede ser un 8 de marzo rutinario, no puede ser un 8 de marzo que no registre que hay una crisis de este régimen, y que nosotras como integrantes del movimiento de mujeres tenemos que estar interesadas en intervenir dentro de esta crisis para hacer comprender, hacer consciente que las reivindicaciones de las mujeres no tienen otro camino por el cual circular que no sea el camino de la lucha contra este régimen social. ¿Sí? Ayer me tocaba dar una charla con Elia Espen en Capital, en Joaquín B. González, y había varias,
lo traigo, lo tengo muy fresquito porque fue anoche, realmente había muchos aspectos que tienen que ver con cosas sobre el movimiento de mujeres y sobre la reivindicación de las mujeres que hemos dicho en los últimos 10 años, que realmente hoy se pueden procesar de forma mucho más rápida. Hemos discutido y debatido con aquellas organizaciones que han puesto el eje con relación al problema de la esclavitud sexual, han puesto el eje en el problema del cliente, y entonces la culpabilización, todos los cañones hacia el cliente. Bueno, les debo decir que hoy se nos hace un poquito más fácil hacerles comprender que nuestros cañones tienen que estar dirigidos al Estado, y que en la medida en que llevemos adelante una organización seria que dirija nuestros cañones hacia el Estado, vamos a poder cambiar ciertas cuestiones en la vida cotidiana y en la sociedad que tienen que ver con estos vínculos de sometimiento, de compra de sexo, de aquello de las que hablamos regularmente. Ahora, por el contrario, aquellos que se han puesto durante estos años en el camino de culpabilizar exclusivamente al individuo cliente para exculpar al Estado, se ha puesto en evidencia, digamos, cuáles serán sus finalidades políticas, porque en definitiva esta orientación no es que la usó un grupo de mujeres que militan en La Plata o en Capital. Esta orientación política es la que eligió el gobierno nacional llevar adelante para poder exculpar a los sectores del Estado que estaban implicados en semejante negocio. Entonces va quedando como más claro que era obvio que para tapar la complicidad que Stiuso tenía o la responsabilidad que tenía Stiuso en la proliferación de la trata de personas, el tráfico de mujeres a nivel internacional, el problema de la explotación sexual en todo el país, etcétera, bueno, era absolutamente necesario encubrir el rol que cumplía el Estado, porque el Estado cumplía finalmente un rol preponderante, fundamental y excluyente en materia de esclavitud sexual. Entonces, para nosotros, esta fecha y esta movilización es una movilización en sí misma muy importante porque nos permite unir el programa reivindicativo de la mujer con la responsabilización hacia el Estado capitalista de esta situación, pero al mismo tiempo debemos usarla como, y así lo hemos planteado, como una movilización que tiene que ser el precalentamiento de lo que va a ser la gran movilización del 24 de marzo, donde sería realmente un error político no llevar también a esa movilización las reivindicaciones y los reclamos del movimiento de mujeres. Una tarea fundamental para poder hacer comprender cómo las luchas que se dan en diferentes sectores, los laburantes por el salario, las condiciones de trabajo, las mujeres por las reivindicaciones de las mujeres en todos los ámbitos, etcétera, etcétera, los COM por la proliferación de la socialización del noreste argentino, el otro, todas las reivindicaciones medioambientales, los reclamos salariales, etcétera, tenemos que buscarle una ruta y un camino común, y sin lugar a dudas las movilizaciones del 8 de marzo y del 24 de marzo van a ser un peldaño fundamental para hacer actuar y poner en la escena política al movimiento obrero. Para nosotros esto es fundamental, no nos ha sido indiferente que de repente el Partido Judicial, ¿cómo lo llamo? El Partido Judicial haya puesto haya llevado adelante la movilización del 18 de febrero, o que el gobierno haya llevado adelante la movilización del 1 de marzo, porque nosotros ¿qué queremos? Las calles son nuestras. Las calles son para la reivindicación del movimiento popular. Si las calles son tomadas para encubrir la responsabilidad que una de las patas fundamentales del Estado ha tenido sobre lo que ha sido el encubrimiento del atentado a la AMIA, todos los fallos judiciales en contra del movimiento obrero, etcétera, 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 realmente es una situación que efectivamente nos tiene que poner incómodos. O sea, quiero decir que a nadie le puede ser indiferente que estos sectores coloquen en la calle una movilización tan grande como la que colocaron en la calle el 18 de febrero. Y de la manera que nosotros encaramos la crítica de esa movilización, me parece que ha sido una manera muy correcta, porque tenemos que tratar de ganarnos a amplios sectores que se movilizaron el 18 de febrero para que formen parte de las movilizaciones que sí integren el programa reivindicativo del movimiento obrero y de la mujer, este 8 de marzo y este 24 de marzo. Una experiencia piloto que puso a prueba la caracterización que tuvimos con respecto a la movilización del 18 de febrero, que no tenía absolutamente nada que ver con la que tendenciosamente quiso instalar el kirchnerismo, que era que, bueno, tendenciosamente quiso instalar el kirchnerismo y lo logró, sobre todo en Corrientes
izquierda lo logró, que era calificar a la movilización del 18 de febrero como una movilización exclusivamente de gente vieja, derechista y sin ninguna otra perspectiva que hacerle un golpe gorila al gobierno nacional y popular. Ellos intentaron instalar esta caracterización y en una parte del movimiento de la izquierda lo logró, y en una parte lamentablemente el Frente Izquierdo también logró que se tendiera a esta caracterización. Nosotros no tuvimos esa caracterización en absoluto. Y la muestra de que era un error tener esa caracterización, ¿sabe cuál fue? ¿Qué fecha fue? La del 22 de febrero. 4 días después de esa movilización, la Plaza de Mayo se llenó, no tanto como el 18F, lamentablemente, se llenó de gente que se había movilizado el 18 de febrero, ¿sí? Y escuchó un documento, que fue un documento de un golpe al gobierno, no les puedo explicar. ¿Qué quiero decir? Sacamos una nota a la prensa, algunos lo vieron por la tele porque algunos medios lo pasaron, etc. Pero la movilización por lo que fue el aniversario de 11 que se hizo en la Plaza de Mayo con los familiares de lo que fue la tragedia de 11, con los 52 muertos, fue una cosa impresionante, un masazo a la política del gobierno que no les puedo explicar. Dieron cátedra para desnudar políticamente lo que fue la actuación del gobierno durante todos estos años y cómo actuó el gobierno con posterioridad a la muerte de esta gente con el choque de trenes en 11. Fue una cosa impresionante. Y ese día, mirá si nosotros le vamos a dar la espalda a la gente que fue a escuchar un documento político en contra del gobierno y de su política con relación a todo lo que fueron los sucesos, digamos, todo el intento después de hacer la revolución ferroviaria, la capitalización política por parte de Randazzo, el tema de la política de transporte en la Argentina, todo fue sometido a una calificación muy seria por parte del movimiento de familiares de la tragedia de 11 y realmente ese día estábamos compartiendo la plaza con una plaza que sin lugar a dudas la 3/4 parte había ido a movilizarse el 18 de febrero. Esa caracterización sobre las características de la movilización del 18 de febrero es muy importante para transitar lo que es la conquista de una cantidad de sectores populares a los cuales queremos llevar por un carril de una lucha independiente de las diferentes fracciones de la burguesía, etcétera, que es un propósito que nosotros nos damos en todos los terrenos en los cuales peleamos y también en el terreno de la lucha de la mujer. Así que para nosotros, el 9 de marzo, me la paso diciendo el 8 de marzo, el 8 de marzo se quedan en casa, van a hacer una volanteada en una plaza, la movilización es el 9 de marzo. El 9 de marzo queremos protagonizar una movilización que realmente sea importante en sí misma, que integre la crisis política actual y que al mismo tiempo sea un peldaño para protagonizar una movilización el 24, que les quiero decir, a prepararnos, primero porque La Plata, pobrecita, siempre tiene un doblete de movilizaciones, me decían, siempre doblete para todo, realmente seguramente van a tener doblete de movilización por esa oportunidad, pero al mismo tiempo nos vamos a tener que dar métodos extraordinarios, porque hay una batalla política planteada aquel día también, ¿sí? En el sentido de que el gobierno, como lo ha intentado durante estos 12 años, quiere expropiar la jornada del 24 de marzo y más que nunca no lo podemos permitir. No lo hemos permitido durante 12 años. Ese intento fracasó durante todos estos años. Pero el desafío de este año es mucho más relevante y mucho más importante. Este es el escenario de una movilización que viene a ratificar una serie de cuestiones que es muy importante remarcar permanentemente con relación al tema de la mujer. La tendencia a la vulgarización de las reivindicaciones de la mujer es brutal. Realmente es muy grande y hasta lo comprendemos cuando escuchamos de parte de algunos sectores, porque aquel que no se quiera pelear con el Estado, aquel que no se quiera pelear con el gobierno con relación a las reivindicaciones de la mujer va frito, entonces termina diciendo vulgaridades de primer orden. Ya algunas de ellas las vi cuando entré a esta facultad y vi algunos carteles que me fueron buscaron. No sé por qué dijiste eso. ¿Quién? No. Pero esta parte la corto. Realmente quiero decir, es fácil decir me indigno porque veo cómo se vulgariza el programa de la mujer, pero al mismo tiempo hay que sacar conclusiones políticas de por qué ocurre eso. Es decir, y realmente creo que está en el límite político de una corriente que no para de coquetear con el gobierno y que es vergonzante y que va y viene, etcétera, y qué sé
ello, lógicamente, se queda sin argumentos, se queda sin una línea de intervención contra el régimen social y termina siendo una jugada de dimensiones monumentales con respecto al tema de la mujer, cuando es un tema tan interesante para oponerse a este régimen social. Ahí quiero decir, y lo digo realmente, nos da tanta tela para delimitarnos de este régimen social, que uno dice, qué picardía, que no puedan aprovecharlo al máximo. El problema este del espionaje, etcétera, y si los espías se dedican a la trata de personas o no, no les quepa ninguna duda. Mirá, cuando durante todo este tiempo tratamos de expresar y caracterizar lo que significaba el delito de la trata de personas, nuestra lucha con relación a la ley de trata de personas, que sufrió todo un recorrido y que es importante recordarlo porque fue una batalla política muy importante, y vuelvo a decir, hoy se pone más en evidencia que fue una batalla política en la cual nosotros apostamos a un lineamiento que no estaba errado. Realmente uno tiene que pensar que los límites que se tienen a veces para marcar las responsabilidades del Estado son directamente proporcionales al nivel de capitulación política que esas corrientes representan en todos los órdenes y no exclusivamente en el terreno de la mujer. El caso de la trata de personas es un caso muy profundo. La trata de personas para nosotros a esta altura del partido se ha transformado casi en un eufemismo. Uno escucha trata de personas y dice, a ver, ¿qué estamos hablando? Trata de personas mayoritariamente refiere, digamos, a la explotación y a la esclavitud sexual, ¿sí? Hay esclavitud laboral también, por supuesto, en dimensiones muy importantes en este país. En otros países refiere también al problema del tráfico de órganos, que también, digamos, tiene un ordenamiento internacional, pero que particularmente se da en otros lugares, territorio de guerra. Es muy típico el problema del tráfico de órganos en lugares donde se están desenvolviendo guerras permanentemente. Entonces, hay incluso películas enteras que se han dedicado al problema del tráfico de órganos en lo que tenía que ver con la guerra de Irak, etcétera, bla, bla. Todo eso se desenvuelve, pero particularmente, mayoritariamente, la trata de personas, la captación, el tráfico y la venta de una mujer o de una niña se da en lo que tiene que ver con la esclavitud sexual. Y el problema de la esclavitud sexual, muchas veces nos hemos esforzado en mostrar que no es un problema que trasunta los márgenes de la sociedad, sino que es un negocio que está colocado en el centro mismo de este régimen social, que provee de liquidez económica a grandes inversiones capitalistas, que nunca conoceremos cuáles son los orígenes de la guita que utilizan para llevar adelante esas inversiones capitalistas, porque por supuesto el gobierno se encargará de blanquear capitales y de llevar adelante toda una política en la que no se moleste la necesaria seguridad jurídica de las inversiones capitalistas en nuestro país, ¿sí? La seguridad jurídica es sinónimo de impunidad, sacar la plata de donde quieras. Si total nadie te va a preguntar, podés ir a poner hoteles 5 estrellas en lugar de los más desopinantes de este país, nadie te va a ir a preguntar de dónde sacaste la guita para hacerlo, ¿sí? Pero el problema de la trata de personas hace un problema central que a veces se piensa que atravesó la historia, vieron por esta otra vulgaridad de que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, bueno, que atravesó la historia sin ningún tipo de modificación y que por lo tanto forma parte de algo que hoy está naturalizado, etc. Y eso definitivamente no es así. La trata de personas, o sea, la esclavitud sexual de mujeres, ha tenido un relieve mayor en los países como el nuestro, cuando estos países agotaron sus posibilidades, por ejemplo, de acceder al crédito internacional. Muchos sectores capitalistas se volcaron a la explotación sexual en función de que es un negocio que genera una liquidez económica que otros negocios no les permiten. Cuento siempre una anécdota que ha sido reveladora con relación a este problema, que es un hecho que ocurrió hace ya unos años en la provincia de La Pampa, en donde un tipo que se dedicaba a la ganadería, ¿sí? Un día fue y dijo, lo llevaron en cana, ¿por qué? Porque se había pasado de la ganadería al negocio de la prostitución. Y entonces él declaró en el juicio que le hicieron, dijo, miren, disculpe, yo antes compraba y vendía vacas, pero bueno, el negocio de la ganadería entró en baja en nuestro país, tuve dificultades, problemas, vieron con la poca Hilton, esto, aquello, bla, bla, entonces me pasé al negocio de la prostitución. No entiendo por qué me llevan detenido, dijo el tipo. Y el tipo, claro, me decía que fue hijo de su madrina, ¿no? O sea, disculpe, yo uso mucho lenguaje sensible, eso se paró siempre.
El tipo dijo algo que en definitiva hay que decirle, mira, vos serás una basura de persona, sos el excremento social, digamos, claramente. Ahora, el tipo no dijo una sílaba de mentira en lo que dijo. Este negocio le ofrece a la provincia de La Pampa, es una cosa impresionante con el problema de la prostitución. Este negocio le ofrece liquidez económica, una liquidez económica que no ofrecen otros negocios, por ejemplo el narcotráfico. Para poder yo llevar adelante el negocio del narcotráfico me tengo que asociar con muchas otras personas, tengo que garantizar que en un lugar hagan crecer la plantita de cocaína, después agarren, la traigan, la metan en una cocina, la procesen, la transformen en cocaína de diferentes cosas, una más pura, la otra más impura, hasta el Paco. Bueno, entonces después viene uno, cocina, Paco, se lo lleva, no sé qué, es un quilombo. Pobre gente. Pobre, che, al final. Pero realmente lo que quiero mostrarles es que es un negocio que necesita de toda una ingeniería que el negocio de la prostitución no necesita. Vos te llevaste una chica de Formosa, la trajiste a Buenos Aires, no, voy a hacer un ejemplo que existió en La Plata. Te llevaste una chica de Perú, la trajiste a Buenos Aires, la colocaste dentro del archivo del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y ahí empezó a dar guita. Y un día se les fue la mano y mataron a Sandra. ¿Me entienden? Pero el proceso es realmente muy económico, no necesitan un mango de inversión y a los 2 minutos les está dando una liquidez económica impresionante. Entonces, un negocio de estas características, sepámoslo, no se lleva adelante de forma independiente, sin la participación del Estado, no existe. Cuando hay mucha guita, chicos, está el Estado presente, están los bancos presentes, están los inversores capitalistas presentes, y esto se desenvuelve solo bajo el control absoluto de los diferentes sectores del Estado. Esto es lo que dijimos siempre, no nos daban bolilla, hasta que, bueno, saltó más a la luz todavía la participación que tenía esta pata del Estado, que son los servicios de inteligencia. ¿Para qué están los servicios de inteligencia si no es para controlar inversiones capitalistas? O sea, para espiarse en el mundo capitalista, entre las empresas, etcétera, bla, bla, para ver cómo hacen negocios a partir de contar con ese espionaje, para conspirar contra las mayorías populares que en definitiva van a chocar contra la necesidad de generar ganancias capitalistas por parte de esa minoría parasitaria que es la burguesía, etcétera. Está para eso. Este aparato del Estado que heredamos dentro del gobierno kirchnerista es el aparato del Estado de la dictadura. Como se ha podido ver quizás en la figura más emblemática, que ha sido la de Schiuso, que todo el mundo ya sabe, que entró en el año 72. Rodríguez Sá lo elevó a director operativo de la CIDE, ¿sí? Es importante recordar que el hombre que estuvo 5 minutos como presidente de la nación en este país lo catapultó a fabuloso eso. Y después vinieron todos los demás y ninguno se le ocurrió decir, che, ¿por qué será, no? Que Rodríguez Sá, en los 5 minutos que transcurrió su gobierno, se le ocurrió anunciar una moratoria de la deuda externa que nunca ocurrió, pero que todos aplaudieron de pie en el Congreso de la Nación, nunca olvidar lo que ocurrió en el 2001. Y aparte firmó un decreto por medio del cual levantó a Schiuso a director de operaciones de no sé qué miércoles. Entonces, y todos los demás que vinieron atrás mantuvieron a Schiuso en ese lugar y le dieron no el mismo poder, sino más poder, ¿sí? Hasta que llegó Néstor Kirchner y le dio una de las tareas más importantes que podía encarar un gobierno en ese momento, que era la tarea de cumplir con las órdenes del Departamento de Estado norteamericano, que era llevar adelante el encubrimiento de la causa AMIA a través de la instalación, proliferación y no dejar de hablar jamás de la pista iraní. El gobierno de Néstor Kirchner, mientras estaba ideando cómo hacía para hacerse el antiimperialista, pagándole $10.000 millones al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Agarró y dijo, mira, vamos a jugar a que somos enemigos del gobierno mucho porque dátela para cortar, nos permite ganar popularidad, etcétera, eso. Pero te voy a demostrar que en lo que es el corazón del interés político del gobierno norteamericano en este momento, nosotros vamos a responder exactamente a lo que quiere el Departamento de Estado, la Embajada Yankee en la Argentina y el FBI. Cuando eligió a Nisman, lo eligió por eso. Nisman formó parte del aparato de fiscales
responsable del encubrimiento de la etapa menemista, venía de su conocimiento de la causa, venía porque formaba parte de los fiscales que habían trabajado con la causa desde sus orígenes, y Estiuso era un hombre con fuertes vínculos con la CIA. Por lo tanto, lo juntaron y le dijeron, muchachos, en manos de ustedes está la pista iraní. Y esto hoy lo sabemos, no porque el Partido Obrero lo diga en este momento, antes, sino porque, por ejemplo, lo está diciendo, a quien lo quiera leer todos los días, un periodista de Página 12, como es Santiago O'Donnell. Santiago O'Donnell, que es quien recibió los archivos descifrados de Wikileaks, ¿sí?, en la Argentina, escribió 2 libros, y en esos libros se dedicó a contar cómo la desclasificación de esos archivos lo que permitió era ver, no ahora, sino en el año 2006 creo, lo que permitió ver en el momento era cómo Nisman entraba y salía de la embajada norteamericana constantemente pidiendo autorización para todo, y cómo una vez que no pidió autorización para algo le tiraron de las orejas, etcétera, bla, bla, bla. Todo esto está en los libros de Santiago O'Donnell. El hombre cuenta en su blog en estos días que él, cuando se entera de esto, escribió una nota para Página 12. Y escribió una nota en la cual contaba los vínculos de Nisman con Estados Unidos, ¿sí? El editor responsable de Página 12 le prohibió, le censuró la nota, ¿sí? Entonces él cuenta que le censuró la nota y lo mandó a... le dijo, mira, el tema AMIA en Página 12 lo trata Raúl Coleman, así que él va a escribir. Y por supuesto que muestra Santiago O'Donnell cómo Raúl Coleman escribió un montón de notas con posterioridad, donde silenció de forma sistemática la relación de Nisman con la embajada norteamericana, ¿sí? Ahora bien, Cristina Kirchner dice, no puede ser, ¿cómo puede ser que defiendan a ese fiscal que tenía tantos vínculos con la embajada norteamericana? Mientras ocurrían esos vínculos, y mientras esos vínculos había que preservarlos para preservar una estrategia del imperialismo yanqui que al gobierno le interesaba mostrar que quería preservar, esa información fue silenciada directamente, no solamente por Página 12, sino también por Clarín, La Nación, etc. Todos actuaron de forma idéntica porque todos estaban a favor de la pista iraní y todos estaban a favor del encubrimiento de los yanquis y el Estado de Israel sobre el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Es un momento muy jugoso desde el punto de vista político, porque nosotros vamos a tener que librar esta batalla y en definitiva mostrar algo desde el movimiento de mujeres, que también ha sido un esfuerzo durante estos 12 años para nosotras, que hemos hecho para mostrar y delimitarnos políticamente del gobierno. Cada cosa que se ha dicho, cada palabra que se ha dicho en nombre del movimiento de mujeres en este país en estos 12 años ha sido solamente una cortina de humo para ocultar la agenda derechista del gobierno. Y lo mismo vale para la comunidad que ha defendido diferentes iniciativas sobre diversidad sexual. No hay con qué darle. Hoy podemos ver que el matrimonio igualitario simplemente ha sido un eje, una ley distraccionista para justificar toda una agenda derechista dentro del Parlamento, ¿sí? Cuando a vos te vota, yo lo planteo de forma polémica permanentemente, no te cambio una ley de matrimonio igualitario por una ley antiterrorista. Si la condición por la cual tengo que pasar para ganarme una ley de matrimonio igualitario es que me metas ley antiterrorista, que me usen los fondos del ANSES para pagarle a los usureros internacionales, que me metas a Chevron dentro de YPF, que le pagues a Repsol absolutamente todo lo que no merecía que le pagaras, etcétera, 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 entonces hay una trampa. Si me metiste una ley de violencia de género para poder hacer pasar una serie de iniciativas desde el Ejecutivo y desde el Parlamento que eran absolutamente en contra de los intereses de la mayoría populares, hoy, después de 12 años, se confirma la denuncia que hacíamos de que era para la gilada, que era meter iniciativas que tenían un límite, que eran aceptadas por todo un sector. Les voy a dar un ejemplo. Uruguay metió una ley de violencia de género, cuando Tabaré Vázquez era gobierno antes de Mujica, ¿sí? Esa ley no tuvo la aceptación de todo un sector, empezando por el clero. Y entonces vino Tabaré Vázquez y la vetó, ¿sí? Que fue la ley de violencia de género, que incluía dentro de su articulado, ¿qué cosa? ¿Qué aspecto era importante para realmente terminar con la violencia de género desde el punto de vista institucional en Uruguay? Legalizar el aborto. Y la ley de violencia de género que había dicho en ese momento decía, artículo 15, se legaliza el aborto hasta las 12 semanas, ese artículo es el que veta Tabaré Vázquez en su momento.
cuando se cumplen los 2 años ya estaba el gobierno de Mujica y era obvio que el establishment no iba a permitir que se volviera a poner el artículo que Tabaré Vázquez había vetado a nombre de la Iglesia Católica y de los intereses económicos que hay detrás del aborto clandestino. Y entonces, ¿qué hizo Mujica? Que es muy progre y anda en un autito, no sé qué, papá, yo detesto, todavía no se faló. Con ese escarabajo. Entonces, ¿qué hizo? Se sentó con la Iglesia Católica, con los que habían intervenido para el veto de Tabaré Vázquez y dijo, a ver, tenemos que arreglar este temita, porque tengo algunas diputadas del Frente Amplio que quieren, insisten con que el derecho al aborto esté en Uruguay. Yo los invito siempre a leer, por favor, googleen y lean la ley que no legaliza el aborto en Uruguay, sino que despenaliza el aborto, ¿sí? Es desopilante, chicos. Es una ley que, por suerte, la gente no lee leyes, porque si la gente leyera leyes, ¿sí?, sería recontra grave. Hoy por hoy la gente lo que tiene es la vivencia de acceder, está despenalizado el aborto, de acceder, y tiene que sortear algunas interposiciones burocráticas que se le ha puesto la ley para acceder al aborto legal en Uruguay, ¿sí? Pero la ley sostiene principios enemigos absolutamente de la clase de las mujeres. La ley sostiene principios tales como que la mujer nació para ser madre. Y que bueno, en ese conflicto de intereses que se genera, qué sé yo, le vamos a asesorar con 25 médicos hasta que pueda resolver este problema enorme de hacerse un aborto a la mujer. ¿Me entienden? Tiene este contenido la ley de Mujica. Entonces el tipo agarró, y no es que volvió a meter, algunas diputadas del Frente Amplio le pedían que volviera a meter el articulado exacto que había vetado Tabaré Vázquez. De ninguna manera. Lo llegaron a meter nuevamente en el Parlamento. Mujica le hizo perder estado parlamentario a eso y metió la ley de despenalización del aborto. Entonces, el punto que hay que ver detrás de esto es que en Uruguay, en Argentina, han primado los intereses de dar respuesta a los usureros internacionales, al capital financiero. No le ponemos impuestos al capital financiero, acá vienen, especulan con los bonos, van, vienen, bajan, van a la bolsa de valores, hacen cosas que nosotros jamás imaginaríamos cómo se hacen, aunque bajo el gobierno kirchnerista hay gente que empezó a comprar acciones y esas cosas que antes no se hacían demasiado, pero bueno, con IPF, etcétera, buen incentivo hay. Ahora, lo que realmente importó al gobierno kirchnerista fue dar respuesta a la agenda de los Estados Unidos, le aprobó la ley antiterrorista, le dio respuesta a su lineamiento internacional con respecto al tema de la AMIA, dio respuesta a no imponerle ninguna carga impositiva a las transacciones financieras en la Argentina. Ese fue el procedimiento de fondo, ¿sí? Y entonces uno dice, che, pero el matrimonio igualitario. Y bueno, el matrimonio igualitario contó con la anuencia de la Iglesia Católica. ¿Ya cabe alguna duda de eso? ¿Cabe alguna duda a esta historia, a este punto de la historia del gobierno kirchnerista, que el matrimonio igualitario contó con el aval de la Iglesia Católica? Por eso se aprobó. Porque si no hubiera tenido el aval de la Iglesia Católica, este gobierno no aprobaba ni loco el matrimonio igualitario. Y contó con el aval de la Iglesia Católica porque el matrimonio igualitario para la Argentina significa también un enorme negocio de un país gay friendly. Entonces, contó con ese aval, la Iglesia Católica está metida detrás de eso, se divide por parte la Iglesia Católica, seguro, hay todo un sector que refunfuñó, etcétera, y el otro sector que se cayó la boca y la dejó pasar. Este gobierno, terminado su mandato, termina demostrando que no hizo absolutamente nada que fuera contrario a los intereses de grandes poderes, incluido el de la Iglesia Católica. Ahora, tuvo un choque con la Iglesia Católica, por supuesto. Ginés González García tuvo un choque. Y algunas en estos días entraron como locas cuando Goyán hizo las declaraciones que hizo, que le duraron 2 minutos y medio. Yo lo vi online, eso. ¿Viste? Cuando lo vas viendo, dijo, uy, Goyán hizo declaraciones. No, dijo que el aborto, ahora vamos a ver lo que dijo sobre el aborto, qué sé yo. El flamante ministro de Salud de la Nación. Se le interpuso el burka número 1, el hombre poderoso nuevamente en la Argentina, que es Aníbal Fernández, no le contestó por Radio Continental. Al estilo Aníbal Fernández le contestó por medio de la agencia Telam de noticias, hizo girar un comunicado a todo el país y exactamente en 20 minutos se tuvo que callar la boca el ministro de Salud sobre lo limitadísimo que había dicho sobre el aborto, ¿sí?, en función de que el gobierno dijo de ninguna manera vamos a permitir enemistarnos
con la Iglesia Católica y su profundo interés para que siga habiendo aborto clandestino en la Argentina. ¿Sí? ¿Qué dijo Goyan? Goyan lo que dijo fue, bueno, que entre muchas otras cosas que estaba diciendo sobre que el plan de vacunación en la Argentina ya pasó de 8 vacunas a 19, esto, aquello, hablando sobre la intervención de Cristina Kirchner en el Parlamento, agarró y dijo, bueno, y me parece que el tema del aborto habría que abordarlo al estilo Uruguay, podemos esperar un poco para la legalización, pero podríamos instalar un sistema de consejerías, etcétera, qué sé yo. Cuando terminó de decir consejerías, se le interpuso Ariel Fernández y se acabaron las consejerías en la Argentina. Ojo, Goyan dijo quiero consejerías como las uruguayas, ¿sí? Que quedó demostrado que el 30% de las desanimaron a abortar. O sea, el tipo quiere consejerías que desanimen a las mujeres a abortar. Yo le voy a decir una cosa, uno puede decir, che, está bien, dale, no está mal. O cualquier. La Argentina ya tiene programas de salud sexual y reproductiva que permiten a los hospitales tener un lugar donde se asesora a la mujer sobre problemas de estas características, ¿sí? Algunos hospitales tienen gente más copada, otras gente menos copada, pero los hospitales ya tienen un programa de salud sexual y reproductiva, las famosas consejerías sobre el problema del aborto, etcétera, y yo. Cuando fuimos al encuentro de Salta, me fui a dar una charla a Jujuy y apareció una mujer divina total, que era la que aconsejaba sobre estas cuestiones en el principal hospital de Jujuy, un hospital que no te hace un aborto ni porque lo mates, ¿entendés? Pero la consejería era re progre, y le explicaba a la mujer que el misoprostol, que esto, que aquello, bla, bla. Entonces ya existe. El tipo lo único que quiere son consejerías que desanimen. Por lo tanto, si desaniman a una práctica de aborto, lo que ocurre con estas consejerías es que, perdón, estoy manoteando todos los teléfonos que tengo a mi alrededor, pero porque yo me puedo dar carajo y quiero pasar el día de la noche hablando. Gracias. Entonces decía, el caso importante a ver es que ojo con las consejerías que quieren desanimar, porque desanimar a una mujer a abortar es colocar sobre las espaldas de la mujer las consecuencias de finalmente no abortar. Sobre ese tema no me dicen nada, ¿se entiende? Entonces, guarda con este problema, porque si bien obviamente puede haber circunstancias en las que finalmente la mujer decide no abortar, algo que pensó en un primer momento, el Estado argentino tiene un interés particular en descargar sobre la espalda de la mujer las consecuencias de dar continuidad a un embarazo no deseado, ¿sí? Y quitar la responsabilidad que el Estado tiene sobre esta realidad. Entonces hay que ser muy crítico cuando un ministro de salud dice quiero consejería que desanimen a la mujer. No, vos tenés que tener consejería para que informen a la mujer qué es lo que tiene que hacer en caso de que decida finalmente practicarse un aborto y punto. No desanimarla, no preguntarle, mamita, ¿y por qué querés abortar? Etcétera. Entonces ahí me meto en tu vida privada y descargo sobre tus espaldas la responsabilidad de dar continuidad a ese embarazo. Es todo un problema muy profundo. Cómo encara un Estado ese tipo de políticas, ¿sí? Entonces, el nivel de responsabilidad que el Estado argentino ha tenido sobre la situación actual de la mujer ha sido muy importante y no solamente implica recordar hoy, y está muy bien hacerlo, por supuesto, las responsabilidades, el nivel de responsabilidad que ha tenido el gobierno sobre delitos tales como el de la trata de personas. Hoy podemos saber exactamente que es obvio que Stiuso, Raúl Martins tendrían que ser citados en el gobierno, en el Congreso Nacional. Se les tiene que preguntar dónde está Marita Verón, porque es imposible que el aparato de inteligencia del Estado no conozca el destino de la mujer más buscada en este país. Es imposible. Hay que citarlo a Milani, entre muchas otras cosas, de preguntarle, dónde están todas las mujeres desaparecidas de este país. El hombre tiene el presupuesto más grande que se pueda tener para espiar a medio mundo. Entonces tiene que saber dónde están las mujeres desaparecidas de este país. Cada uno de los gobiernos provinciales conocen perfectamente cómo se desenvuelve el negocio en su provincia. Lo regentean sus policías, lo regentean sus funcionarios políticos y llevan adelante el negocio de esa manera. No existe, miren, cuando en este país se trató de instalar la tesis de que existe la prostitución autónoma, ¿sí?, que es lo que ha hecho AMAR, el movimiento Evita, etc., nosotros le dijimos, mirá, pero no existe la prostitución autónoma. Por esto que les estoy diciendo, porque es un enorme negocio y se regentea desde el aparato del Estado. Entonces no existe, es imposible que una mujer desarrolle la vida particular de forma autónoma.
Cuando lo quiere hacer en determinados ámbitos, se acabó la autonomía, por eso la mataron a Sandra Cabrera en Rosario, por eso las persiguen, por eso las acallan y por eso el proxenetismo ganó la cabeza de las principales organizaciones que se suponía que se iban a organizar en contra de los atropellos del Estado, como son AMAR Capital y AMAR Nacional. El proxenetismo ganó la dirección de esas organizaciones que se nuclean dentro de la CTA Yasky y de la CTA Michel, ¿sí? Que no dice una palabra sobre esta situación. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esta crisis política para poner al desnudo todas unas denuncias que fuimos haciendo remando contra la corriente durante estos 12 años y mostrar que el gobierno nunca puede haber tenido la intención de hacer progresar el movimiento de mujeres de este país, porque es contradictoria la agenda del movimiento de mujeres con la agenda del capital financiero, de la burguesía y del desarrollo de los capitalistas amigos del gobierno kirchnerista que ha habido en estos 12 años. Contradictoria absolutamente. Le ofreció a las mujeres trabajo absolutamente precarizado. El trabajo precarizado es el caldo de cultivo para crear la vulnerabilidad de la mujer, las condiciones materiales que la hacen aún más vulnerable y la someten todavía a más situaciones de discriminación, de abuso, etc. Son lo que siempre explicamos, los punteros políticos de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, que hacen con las cuadrillas de mujeres que tienen que estar permanentemente sorteando los atropellos porque no se pueden organizar sindicalmente, porque no cobran un mango, porque tienen que bancarse los atropellos de los punteros que las dirigen, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el caldo de cultivo del atropello sobre la mujer, el trabajo precario. El gobierno kirchnerista lo ha llevado hasta el paroxismo, porque ha convertido un plan social en directamente un trabajo precarizado instalado dentro de este país. El gobierno kirchnerista ha respondido a lo que la Iglesia quería en temas claves, por ejemplo, como la reforma del Código Civil, que lo hemos explicado muchas veces, pero quiero decir ahora, a la luz de la experiencia posterior, denunciamos el Código, dijimos. ¿Qué pasó finalmente? Pasó finalmente que el gobierno kirchnerista pudo armar una ley paralela para salvar todo aquello que tenía que ver con la fertilización asistida, con lo que afectaba el artículo 19 del Código Civil, el nuevo Código Civil, los tratamientos de fertilización asistida, y dejó intacto el problema de que ese Código Civil legisle para evitar el aborto legal en la Argentina. Cuando se dio la discusión parlamentaria a nivel nacional, hablábamos ahí con Pedro Laura, decir, bueno, che, ahora qué digo, no le digo, mira, la Iglesia Católica dejó hacer en materia de fertilización asistida, por algo similar por lo que dejó hacer en materia de matrimonio igualitario. La fertilización asistida es un enorme negocio. Que no les extrañe que participe la Iglesia Católica, participa de todos los enormes negocios que existen en este mundo, ¿sí? Entonces acá hubo un lobby empresarial que actuó de forma muy fuerte. Todo muy lindo, no sé qué pasa con el aborto de la Iglesia Católica, pero a mí la manipulación de embriones me da parecer más. La manipulación de embriones está en manos de 5 grandes empresas a las que les interesa este país. ¿Sí? Se acabó. Entonces, el Estado lo que hizo fue garantizarle a esas empresas que pudiera seguir manipulando embriones, porque está muy bien hacer fertilización asistida, pero no está muy bien manipular embriones por cuenta y orden de empresas privadas. ¿Sí? Y entonces, esas empresas privadas dijeron, presérvamelo, se hizo la ley paralela, etcétera, y se lo preservaron. Lo único que quedó en pie del artículo 19 famoso del Código Civil es que ese articulado garantiza que no va a haber aborto legal en la Argentina mientras sea defendido el Código Civil y Comercial, entre muchas otras cosas que tenía el Código que nosotros hemos criticado. Entonces, hoy es la oportunidad de cabalgar sobre esta crisis política para ir a batallar sobre el movimiento de mujeres, sobre el movimiento popular, sobre la clase obrera y decirle, así fue utilizado el programa de las mujeres. Así todo un sector que se dice progresista permitió que se usara el programa de las mujeres. ¿Sí? En la contienda que hubo estos días entre Goyán y Aníbal Fernández, hay una parte de las feministas kirchneristas que se montaron, no les puedo explicar cómo. Y ya Goyán dijeron, es el Ginés González García de este momento. ¿Sí? Lo cual, vale, está bien, es el Ginés González García de este momento. ¿Qué hizo Ginés González García? Habló de aborto, habló, se enfrentó ¿con quién? ¿Con Bergoglio? No. Se enfrentó con Antonio Baciotto. Podríamos decir un derechista ultramontano como pocos, ¿sí?
casi outsider de la política que realmente gobernó el episcopado de Argentina. ¿Sí? Quiero hacer un razonamiento que tiene que ver con lo siguiente. Ellos tuvieron choques con Bergoglio mientras duró como presidente del episcopado, y esos choques existieron efectivamente, ¿sí? Había una puja de intereses, etcétera, porque si no, no se puede entender el cambio que hubo cuando asumió Cristina Kirchner y puso a Ocaña al frente del Ministerio de Salud, que se sentó en su despacho y lo primero que dijo: el problema del aborto es un problema de código penal, no es un problema de salud. Fue la primera declaración de esta mujer que ahora está al frente conluctó en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, efectivamente lo hubo, pero nunca tiraron de la cuerda para que se corte la cuerda. Y entonces el hombre se peleaba con Antonio Baciotto, que es esta gente ultramontana que dice: bueno, ya está, es como que venga Cynthia Houghton, dice: bueno, ya está. Cynthia Houghton es al evangelismo lo que Baciotto es a la Iglesia Católica. Este gobierno se esforzó por utilizar el programa de la mujer, el programa de la comunidad lésbico, gay, transexual, para realmente tender una cortina de humo, y hoy se pone en evidencia. La mujer en este país está precarizada, la tasa de mortalidad de mujeres gestantes en este país triplica a la que debió haber sido en el año 2015. El gobierno, hace 20 años atrás, el Estado argentino llegó a un compromiso con la ONU para bajar la tasa de mortalidad de mujeres gestantes de este país, y el gobierno fue incapaz de llevarlo adelante. Y fue incapaz de llevarlo adelante no solo porque sostuvo el aborto clandestino, que es un aspecto fundamental. La mayor cantidad de muertes de mujeres embarazadas ocurre por abortos clandestinos, sino porque un porcentaje igual al que muere por abortos clandestinos se muere porque el sistema de salud en Argentina está hecho pelota. Y el gobierno, que se dijo la redistribución de la riqueza, mantuvo el hundimiento del sistema de salud en Argentina en beneficio del empresariado que lucra con la salud de los trabajadores en la Argentina. En el caso de la salud es bien clarito. Si yo te vacío un hospital, al lado te va a proliferar todo el aparato de salud privado. Y así fue que actuó el gobierno kirchnerista, por eso no destinó los fondos que eran necesarios para bajar la tasa de mortalidad de mujeres gestantes, la que se llama la tasa de mortalidad materna. Entonces, terminamos 12 años de kirchnerismo en esta coyuntura política, en esta decadencia, y poniendo en evidencia que nunca persiguieron el objetivo de que las mujeres de este país se fueran mejor de cómo estaban cuando llegó el gobierno kirchnerista. El problema, hay que prestar atención al problema de la tasa de mortalidad de mujeres embarazadas, porque ocurre lo siguiente. En el año 2009, de los últimos 20 años, fue la tasa más alta. Y entonces ahora todas repiten y repiten la especie de que fue la tasa más alta, porque ¿qué pasó? En el año 2009 hubo gripe A. Entonces, como hubo gripe A, las embarazadas eran la comunidad más de riesgo más importante, entonces decían, bueno, se murieron muchas mujeres embarazadas por gripe A. Y la gente repite este latiguillo como si nada, como si fuera normal, que en la Argentina en el año 2009, digamos, la gente se muera por gripe A, y todo el mundo naturalicemos que se muere por gripe A. No, si se muere la gente por gripe A es porque el sistema de salud en la Argentina no funciona, chicos. Entonces hay que poner en cuestionamiento también esa simplificación de decir, no, hubo gripe A en Argentina y entonces no sé qué. Primero que lo de gripe A fue puesto en cuestionamiento después, ¿no? Porque la gripe más común, que no es la gripe A, se la pasa matando gente todo el tiempo, porque el sistema de salud no puede a tiempo resolver los problemas, etcétera. Nunca sabemos cuáles son los índices de muertos por gripe común. Cuando fue la gripe A, muchos dejamos de laburar durante un mes, gracias a ella. Grandes reivindicaciones del clasismo que hemos podido llevar adelante, las delegadas y delegados, sobre todo del Estado, pero quiero decir, realmente no se puede naturalizar que sea común que las mujeres embarazadas se mueran en la Argentina por gripe. Se murieron en la Argentina por gripe porque el sistema de salud no pudo atenderlas a tiempo y no supo atenderlas a tiempo, punto y aparte. Entonces, de eso también es responsable el gobierno kirchnerista y los gobiernos locales donde está descentralizado el sistema de salud. Si hay algo que ocurre adentro del movimiento de mujeres de forma permanente es el intento de despolitización de la problemática de la mujer. Entonces van a venir a decir, no, hablemos de aborto, pero hablemos de aborto de forma abstracta.
¿sí? No pongamos responsables políticos, nada, que yo de forma abstracta y así es la campaña por el derecho al aborto. Muchas veces una abstracción absoluta, porque resulta ser que acá no hay responsables políticos, como está integrada por kirchneristas, no hablemos de responsables políticos, ¿sí? Hablemos de la trata de personas, pero de forma abstracta, ¿sí? Bueno, o de forma más o menos abstracta, digamos, una organización que ahora sacó cifras sobre la violencia de género, etcétera, presentó las cifras ayer de la Casa del Encuentro sobre violencia de género, rodeada de un representante de la embajada norteamericana, ¿no? Un representante de la embajada norteamericana, yo lo conozco el lugar porque hemos hecho movilizaciones juntas durante mucho tiempo, en Almagro, Rivadavia y Medrano, en una casa antigua que tiene el embajador norteamericano, un representante del embajador norteamericano se fue ahí a presentar la cifra de violencia en la Argentina. Después, junto también con los representantes de quienes financian esa ONG, como el representante de la Global en la Argentina, bla bla, qué sé yo, dos funcionarios del gobierno de Macri, la abstracción sobre violencia de género empieza a concretizarse un poquito en términos políticos, y uno ve que hay detrás, digamos, de esta cuestión. Quiero decir, se intenta despolitizar, pero bien que lo politizan y es un problema recontrapolitizado y tenemos que poner en discusión si aquellos sectores que quieren ir detrás de los gobiernos macristas, de los gobiernos kirchneristas, etcétera, van a ser capaces de realmente dar una respuesta al movimiento de mujeres o no. Y nosotros somos la corriente que tiene que plantarse y decir que el frente de izquierda, la izquierda en la Argentina, es el único que es capaz realmente de encauzar una lucha que termine siendo victoriosa para el movimiento de mujeres. Y nosotros hoy tenemos que levantar con fuerza esa reivindicación y con fuerza y con la consecuencia política que hemos tenido durante estos 2 años, ir adelante en una batalla política para decir no solamente que tenemos que movilizarnos de a miles, de a cientos, etcétera, bla, bla, sino que aparte tenemos que construir esta alternativa política que es la única que de forma consecuente defiende de forma integral el programa del movimiento de mujeres y que no lo utiliza en definitiva como una pantalla bonita para alargar de vez en cuando para luego filtrar el verdadero y auténtico programa que la burguesía quiere implementar. Esta oportunidad tiene que servir para eso porque las orejas de la gente, de las mujeres, están mucho más atentas a sacar las conclusiones políticas en esta etapa de lo que han estado en otra etapa. Por eso el crecimiento del Frente de Izquierda en Mendoza, por eso el crecimiento del Frente de Izquierda en las encuestas, por eso el acercamiento de corrientes hostiles históricamente al Frente de Izquierda, que ahora piden pista por todos lados para ver si pueden juntarse. Y nosotros le estamos diciendo bienvenido a las corrientes que históricamente fueron hostiles a las posiciones del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, que hoy deban acercarse, porque si la fatalidad de la destrucción absoluta de la centroizquierda, de la debacle del gobierno kirchnerista, hace que todo un sector de la vanguardia popular en este país se acerque al Frente de Izquierda, nosotros debemos decir que reaccionamos con alegría frente a esto, que reaccionamos frente a esto como un desafío político, que estamos contentos de que por primera vez podamos llevar adelante nuestras posiciones y ser escuchados por todo un sector al que antes teníamos trabas, estaba obturado que nos escuchara en esta materia y en otras materias. Miren qué lindo sería hacer en la Regional La Plata una charla de estas características, pero con las compañeras que pertenecen al movimiento de mujeres que están en las organizaciones que hoy se están acercando al Frente de Izquierda. Y que por primera vez nos podamos escuchar sobre realmente lo que decimos y no sobre la fantasía que el otro tiene sobre lo que decimos. Que en general nuestras discusiones trasuntan sobre las fantasías que el otro tiene sobre lo que decimos. No entienden por qué no somos feministas y dicen unas pavadas atómicas sobre el problema del feminismo. No entienden por qué sostenemos que el problema de la mujer es un problema de clase y no de género y dicen pavadas atómicas al respecto del tema. Tenemos que ir a buscarle y decirle, compañera, vení, sentate y discutamos y escuchá exactamente lo que digo. Y no lo que vos pensás que yo digo, ¿sí? O lo que malintencionadamente se ha deformado durante el transcurso de este tiempo y hoy poder librar esa batalla política. Es una oportunidad, no hay que verlo de reojo, hay que verlo de frente y decir, tenemos el Frente de Izquierda, que se ha consolidado como una opción política de este país, nos da la oportunidad de llegar a un montón de sectores con los cuales compartimos muchas veces luchas gremiales, políticas, etcétera,
y poder realmente desenvolver un debate profundo también en el terreno de la mujer. Así que me parece que esas son las oportunidades que se nos abren. Vamos el 8 de marzo, vamos el 9 de marzo, a encarar una movilización que realmente va a mostrar por parte del Frente de Izquierda y del Partido Obrero que nos tomamos en serio, que es un peldaño importantísimo en la pelea que queremos dar con instalar el programa del movimiento obrero en la calle, y vamos a ir a construir desde ese 8 de marzo una posición que es lo último que digo. Nos costaba mucho poner en palabras la síntesis esta que estoy tratando de hacerla entre la crisis política y el programa de las mujeres. Y así fue que sacamos un primer volante que decía fuera Milani y la apertura de los archivos. Sí, la gente pensaba que no estaba el volante de la mujer en el local del Partido Obrero, porque el volante decía fuera Milani y apertura de los archivos. Y entonces decía, pero ¿cómo esto? ¡Ay, ese era el volante de la mujer! Claro, cuando lo leías adentro se trataba de hacer una síntesis, pero no nos salía mucho el título, ¿no? Después hicimos uno basta de encubrimiento e impunidad, tampoco vamos a decir que es una luminaria en materia de títulos al respecto de la síntesis entre la crisis política y el movimiento de mujeres y el programa del movimiento de mujeres. Y ayer metimos, como nos costaba hacer la síntesis, ¿qué hicimos? Metimos una charla con Elia Espen y nosotras, para decir, bueno, si no lo puedo hacer en palabras, lo obtuvo la síntesis. Entonces, una representante de la lucha por los derechos humanos que no se dejó cooptar, como la fabulosa Elia Espen, con nosotros. Y aparte Elia va a venir a la marcha, etc. Otro intento que hicimos en este sentido, por no poder tener las palabras mágicas, fue que, ¿cuál? Nosotros el 9 de marzo marchamos ¿con quién? Con la hermana del soldado Ledo a la cabeza de la movilización. El Partido Obrero se esforzó por ir a buscar a Graciela, por decirle que tenía que venir, la justicia le está dando la espalda, nos cita a declarar a Milani y nosotros queremos colocar este eje en la movilización del 9 de marzo. Le dijimos, venite, se viene Alberto Levos, se viene Graciela Ledo, Elia Espen, todo un sector que representa la lucha consecuente de la gente que no se dejó cooptar en el terreno de los derechos humanos. Y el problema de pedir, de reclamar la expulsión de Milani al frente de la jefatura del ejército y al frente del aparato de inteligencia del Estado se transforma en un eje fundamental que no queremos dejar de lado el día de la movilización de la lucha por la mujer. Porque el problema del fuera Milani es fundamental para el interés del movimiento de mujeres, por todo esto que estamos explicando. En definitiva, me están cambiando un Estioso por un Milani. Milani va a ser el que regentee ahora las redes de trata en este país. Va a saber dónde funciona cada una y va a capitalizar para el interés político de turno cada una de esas redes de trata que mueven millones y millones en este país. Tenemos que ir a pedir el fuera Milani en esa movilización y concretamos esta síntesis con la presencia de la máxima representante de la lucha por la cárcel a Milani, trayéndola a la cabecera de la marcha. La marcha va a tener ese carácter. El día 9, el Frente de Izquierda moviliza masivamente con Graciela Ledo y compañía a la cabeza. Y por supuesto con todas las víctimas de situaciones como la de Yara Carmona, que es una chica que fue abusada por un policía bonaerense que ha sido absuelto, y que la Regional La Plata ahora va a tener en un primer plano, porque posiblemente terminen eligiendo, un tribunal de casación que está colocado acá en La Plata, y con todo el resto de las víctimas del aborto clandestino, de la violencia de género, etcétera, etcétera. El día 10, el Frente de Izquierda hace una audiencia pública en el Congreso, con Graciela Ledo, con Alberto Levos, con todos los representantes en la lucha contra la impunidad de este país. Vamos a meter una audiencia pública que tenemos que empezar a agitar desde mañana mismo. Se tiene que hacer sentir que queremos colocar este problema del fuera Milani y la apertura de los archivos de inteligencia en el centro de la escena. Y el 24 de marzo nosotros tenemos que protagonizar una movilización excepcional. Nadie se puede quedar en la casa, porque vamos a ir a batallar en la calle misma, como lo hemos hecho siempre, pero esta vez queremos golpear más y erosionar más al régimen político. Queremos movilizar miles y miles de personas el 24 de marzo, así que nos vamos de esta charla, de la movilización que hacemos el 9, de la audiencia del 10, con el objetivo de realmente coronar este mes de marzo con una movilización que raje las paredes y que realmente coloque este programa, el fuera Milani, la apertura de los archivos y el programa del movimiento obrero por el problema de las paritarias, contra el impuesto a las ganancias, etcétera, en el centro de la escena política. Ese es nuestro objetivo. No lo
abrir el debate, así que cualquier intervención, cualquier inquietud, duda, pregunta, adelante, queda abierta la lista de oradores. Ayer el día decía, no me gusta. Pero pues por qué ¿Eh? y Paulina otro con no hace otro video. esto, pero igual. No, porque a mí No me preparé esta preparé. No, porque tengo una vecina, al lado de mi casa, dos casas de una familia, que el padre la paja de la hija. Los días estaban escuchando, mira, estaba como una loca, y no sabíamos qué hacer. Entonces no hicimos nada porque no sabíamos qué hacer. Porque por eso no vamos a llamar. Entonces, ¿qué se hace en una situación así? ¡Eh! Se grita en la puerta. Se le golpea la puerta y dice, escúcheme, estamos escuchando todo lo que está fajando. Bueno, primero, un padre faja a los hijos como ocurre en el 90% de los hogares de este mundo. ¿Sí? Quiero decir, no quiero decir, bueno, mira, te tendrías que recorrer todo el barrio, golpear la puerta y vas a ver que dentro de cada casa hay violencia contra los chicos, pero quizás, no sé, cuál es vuestra vivencia, pero el problema de la violencia dentro del hogar ocurre contra la mujer y ocurre contra los chicos en general, digamos. E incluso ocurre contra la mujer y contra los chicos, y a veces el vehículo de la violencia contra los chicos es la propia mujer, ¿sí? En muchas ocasiones. Está absolutamente naturalizado, ¿no? Y se dice que se educa mejor si se le pega un bife a un pibe, lo cual es una mentira absoluta y total. Es un caso de abuso de un mayor contra un menor que no les puedo explicar. Pero bueno, lo tenemos recontra naturalizado. Está bien que te pasa después, como a mí, que después tenés un hijo de 19 y dices, ¿por qué no le pegué esa pibe? Pero bueno, es otra cosa, una vivencia personal, ¿no? No, pero quiero decir, realmente es muy grave la situación de violencia que se vive dentro de las familias. Y creo, primero, en esos casos creo que la intervención, que a veces la vacilación nuestra o la vacilación de alguien frente a eso, tiene que ver también con cánones que socialmente, que significa que si está dentro de su casa es privado de esa persona, etcétera, y si ustedes están escuchando que alguien está fajando a otro, sea dentro de la casa, en la esquina, etcétera, uno tiene que intervenir. ¿Cómo se interviene? Bueno, se interviene como se puede, porque obviamente no tenemos la solución al problema. Lo que pasa es que si intervenimos, capaz que a alguien se le prende la lamparita de que no es tan normal que se anden fajando dentro de las casas, ¿sí? Pero ¿me entendés lo que digo? Quiero decir, si vos esperás una intervención a nivel jurídico, olvídense, ni pierdan el tiempo, ¿me entienden? Nadie te va a dar respuesta a una problemática y va a decir, perdón, ¿cómo me venís a denunciar que hay un padre fajando a una hija? Si está dentro de sus deberes y derechos más elementales. Cualquiera razona de esta manera, si el padre faja al hijo y yo. Pero, ¿me entendés? Quiero decir, me parece que hay que hacer una intervención en el sentido de no naturalizar nunca. Incluso a veces te pasa en la calle, quiero decir, que ves a una madre fajando religiosamente a sus hijos, y bueno, si puta madre. Obviamente, yo no le recomiendo a nadie que ande por la vida interviniendo sobre cada mujer que ve fajando al hijo. Quiero decir, chicos, nuestra lucha va por otro lado. Yo quiero cambiar un régimen social porque sé efectivamente que ese régimen social es el que genera y va a hacer proliferar permanentemente. Mientras yo salvo un niño que es fajado por su madre en esta esquina, este régimen social se está haciendo que 20 madres más para que no 25.000 pibes más en la otra. ¿Me entendés lo que digo? Quiero decir, no es una forma de acción que pone sus cañones en el lugar no indicado, quiero decir. Nadie va a crear una corriente que ande por la vida castigando o diciéndole a los padres que no tienen que fajar a los hijos. Pero sí te pasa que si vos pasas por el lugar y están fajando a alguien, hay que actuar. Pero quiero marcar que está renaturalizado y que te va a pasar seguramente el que te metes, estoy fajando a mi hijo. Te va a decir alguien, está bien eso. Lo que hace un padre es fajar al hijo, ¿me entendés? Entonces realmente, no, lo digo porque no sé qué les habrá pasado a ustedes en la vida, pero también me fajaron de vida. Tengo más profundos los sentimientos. No, pero realmente es absolutamente, está recontra naturalizado, es un problema muy grave. Y es una forma de canalizar las frustraciones en general, sobre todo de las mujeres. Sobre todo de las mujeres. Cuando el padre actúa fajando dentro de la familia, es porque se caracteriza que es una situación que se le fue de las manos a la madre. La madre era la responsable de criar a los pibes, cría, se le fue la mano, ¿me entendés? Ya se le fue de las manos, pibe, y interviene el padre. El modelo de intervención familiar es así, ¿sí? El padre permanentemente hostiga a la madre,
la acusa de ser la responsable de que si el pibe se drogó, salió tarde, no le dio pelota en esto, etcétera, y qué sé yo, ¿sí? La madre encubre, pega la piña y después encubre, va teniendo una relación de esas características, ¿sí? Abro un paréntesis, quiero contarles que yo tengo una teoría de que el Edipo es una madre psicopateadora siempre, entonces cierro paréntesis, en este caso se puede ver claramente, no hay ningún psicólogo para ganar. Y realmente... Proyectos de... Toma nota de esa teoría que te tiro, te la tiro. Vos fíjate, para mí, humildemente pienso, tengo un hijo de 19, que el Edipo es una madre psicopateadora. Y, ¿cómo se llama? No, y entonces lo que ocurre es que va teniendo ese vínculo que va vacilando entre el golpe y la cobertura, etcétera, que hasta que se va de la mano y aparece el padre en escena. Esta es la forma de funcionamiento, no se puede ser tan aparato, tiene la internacional en el teléfono. Te corté la cabeza un par de veces, capaz. Vos ahí en la intervención explicaste o, digamos, esbozaste que, bueno, el Partido Obrero no se reivindica feminista. ¿Podrías desarrollar un poquito en torno a eso? Eran las 8:15 de la noche. No, el feminismo, chicos, es una corriente política. El feminismo es una corriente política que tiene una caracterización dentro de los márgenes de este régimen social y bueno, y considera que puede introducir dentro de los márgenes de este régimen social una visión de género, digamos, diferente a la que impone, digamos, este régimen de clases, etcétera, bla, bla. Nosotros somos socialistas, yo no soy feminista. Yo soy socialista, pienso que la sociedad está dividida en clases y que esa sociedad dividida en clases, todo lo que le pasa porque es una sociedad dividida en clases. Inclusive el rol que ocupa la mujer dentro de esta sociedad. Hay otros que le acreditan eso a un choque de intereses entre sexos, ¿sí? Nosotros lo que decimos es que ese lugar que ocupa la mujer bajo esta sociedad, que efectivamente, como consecuencia de la lucha de clases, ¿sí?, tiene efectivamente consecuencias de género reales, ¿sí?, y por eso damos toda una explicación con respecto al lugar que ocupa, la doble opresión de la mujer bajo esta sociedad, etcétera, pero que tiene un origen de clase ese problema. El lugar que ocupa la mujer en esta sociedad no es porque a alguien se le ocurrió, porque el hombre tiene una animosidad contra la mujer, es una vulgaridad muy grande. El lugar que ocupa es para garantizar la reproducción del régimen social de explotación y ese lugar que ocupa tiene determinadas características. Va a laburar gratis, va a garantizar que la clase obrera se reproduzca de tal manera, ¿me entiendes? Todo esto, algunos caracterizan que tiene una razón de ser, digamos, de género. Y no, para nosotros no, tiene una razón de ser de clase, que tiene consecuencias de género, pero la razón de fondo que hace que la mujer ocupe ese lugar es por la división de clases, etcétera, etcétera, no porque sea mujer uno y el otro hombre. Ese, digamos, esto que hago tipo de manual de secundaria, quiero decir, para tratar de sintetizarlo al máximo, es lo que nos diferencia de Mil Amores con todo lo progresivo de todo el movimiento feminista, contrarias absolutamente a todo lo negativo que ha tenido el movimiento feminista en el mundo, ¿sí? Nosotros tenemos ayer en un momento Elia hablaba del problema de la igualdad entre el hombre y la mujer, y entonces hacía referencia que bueno, con este chistecito de la igualdad entre el hombre y la mujer, y entonces hacía chiste, perdimos algunos privilegios, como que me den el asiento, entonces ahora tengo que ir, bla bla, parada. Ella tiene 83 años, ayer se vino con un tobillo hecho bolsa, qué sé yo, porque es una máquina. Entonces decía esto, y yo le decía que esto que ella decía en chiste, algunos se lo habían tomado muy en serio. Y el feminismo llegó a crear toda una corriente de impulso a la igualdad, ¿no? Y entonces esto era visto como algo absolutamente loable, ¿no? Que se impulse bajo el capitalismo la igualdad entre el hombre y la mujer, algunos piensan que es divino. Pero terminó convirtiendo esa corriente en una igualdad, justamente, como no podía ser de otra manera, en términos capitalistas. Y la igualdad en términos capitalistas para la mujer significa el mayor acercamiento a la barbarie que se pueda producir. Cuando nosotros señalamos que el feminismo de la igualdad se pone absolutamente orgásmico frente al hecho de que las mujeres ingresen, por ejemplo, al ejército norteamericano, ¿sí?, estoy mostrando cómo, ¿sí?,
las paralelas en un momento se van a unir. Y esa unidad y esa igualdad proclamada por el feminismo de la igualdad terminó sintetizándose en una imagen que no podía ser de otra manera bajo el capitalismo, que es el de mujeres violando hombres en Abu Ghraib, ¿sí? En Irak. Esa fue la síntesis más clara. Bueno, justamente creó una crisis en el feminismo en Estados Unidos, porque dicen, yo me puse tan contenta cuando vi a las mujeres con el uniforme del ejército norteamericano, ¿sí? Y llevaron esa situación al extremo y las mujeres terminaron violando. Las mujeres bajo esta sociedad capitalista no violan, violan los hombres, ¿sí? Y alguien pidió la igualdad y terminaron violando. Quiero decir, uso una imagen que ofrece una síntesis de que tenemos que buscar la igualdad no en términos capitalistas, sino la igualdad en términos de clase y en términos socialistas. ¿Se entiende? Porque la igualdad en términos capitalistas te va a llevar a eso, te va a llevar a que alguien se ponga recontracontento porque una mujer, porque muchas mujeres llegan a ser presidentas de la nación de estados burgueses. Y yo te voy a dar otra visión, te voy a decir que todo muy lindo que se ponga recontracontento, pero yo creo que perdimos a una mujer para la lucha del movimiento de mujeres. Y el capitalismo ganó una mujer para la lucha en favor de la discriminación de la mujer, de la discriminación de clase, de esto, de aquello.